Ya, muy buenas tardes a todos los presentes. Bienvenidos a una nueva jornada de una actividad de la Escuela de Enfermería. Estamos muy contentos de que nos puedan acompañar. Sabemos que estas semanas son complicadas, finales del semestre, ¿cierto? Estamos en periodo de las últimas clases, de evaluaciones. Por lo tanto, se valora mucho la presencia de cada uno de ustedes en esta actividad. Hoy día nos va a compartir un trabajo de investigación el profesor Pablo Oñate. Él es académico de planta de nuestra Escuela de Enfermería, es magíster en enfermería y va a abordar un tema que, si bien es cierto, es muy tangible en el día a día, en las vivencias, ¿cierto?, que tiene la profesión, está poco indagado, está poco investigado. Así que vamos a poner harta atención para ver si nos surge alguna duda, ¿cierto?, y podamos aclararlas al final de la presentación. Bienvenido, Pablo. El espacio es todo tuyo. Muchas gracias, Marta. Bueno, doy inicio a la presentación. Con respecto a la experiencia masculina en el pregrado de enfermería, es la investigación que yo realicé para obtener mi grado de magíster en enfermería, pero se basó en muchas experiencias que yo tuve tanto como estudiante, luego como docente, e incluso observando desde el punto de vista de enfermero clínico, que de repente vi algunas situaciones que ocurrían con estudiantes que yo veía y me fueron planteando algunas dudas que decidí investigar y que ahora espero poder compartir de manera apropiada con ustedes. Bueno, como todos sabemos, la enfermería es una carrera que se asocia a la feminidad, a la mujer. En la imagen que tenemos en la cabeza siempre, cuando se habla de enfermería, nosotros lo asociamos de hecho inherentemente a enfermera, a la mujer que cuida al enfermo. Y de hecho, este rol, el del cuidado, siempre, intrínsecamente, se asocia a la mujer. ¿Por qué? Porque ella es quien cuida tanto de los niños, por ejemplo, como de los enfermos, como de los adultos mayores enfermos de la familia. Siempre uno lo asocia, el cuidado a la mujer. Y ese rol, lentamente, durante especialmente los finales del siglo XIX y el siglo XX, ese rol de cuidado logró implantarse dentro del mundo laboral, por ejemplo, en el trabajo de enfermería. ¿Qué ocurre? ¿Qué se ve en el día a día? O quizá igual ha ido disminuyendo, pero ¿qué es lo que se percibe? Una dominancia que es súper propia tanto de nuestro tejido como sociedad, del varón sobre la mujer. Y se traduce también en la dominancia que se percibe del médico varón sobre la enfermera sumisa, obediente, que sigue las indicaciones que da el médico. Esa es como la percepción que aún se mantiene entre muchas personas. En cuanto un poquito a la historia de la enfermería, al menos acá en Chile, las primeras escuelas de enfermería fueron administradas, fueron creadas por médicos. Y en las primeras décadas la formación fue claramente a medida, básicamente, de lo que quería que el médico, que la enfermera aprendiera. Y recién en la tercera década del siglo XX, la formación en enfermería empezó a traspasarse desde los entornos intrahospitalarios a un entorno académico, hacia las universidades, poco a poco, y aún así por mucho tiempo fueron médicos los que la dirigieron. Recién, en década un poquito más avanzada, se empezó a traspasar este control de las escuelas de enfermería a enfermeras propiamente tal, y también por mucho tiempo los propios reglamentos, básicamente como requisito de ingreso de las universidades, establecían que tenían que ser mujeres quienes ingresaban, y recién en 1966 ocurrió el primer egreso de un varón de una escuela de enfermería en Chile. Recién en 1966, cuando ya se habían relajado, digamos, las reglas que impedían el ingreso de varones a una escuela de enfermería. A medida que ha pasado el tiempo, se ha ido aumentando también la matrícula, e incluso, si bien en los 90, por ejemplo, era muy habitual ver apenas 2 varones en un grupo de 50 o 60 mujeres, actualmente los porcentajes de ingreso y de egreso también de varones de la escuela de enfermería está mucho más alto, acercándose ya al 20%, dependiendo también de la escuela de la que estemos hablando.
Esta situación, de todos modos, el de ser una minoría, hace que este grupo, no por el hecho necesariamente de ser varones, sino que simplemente por el hecho de ser una minoría, los haga pasar por situaciones distintas, quizá, a las que tienen el grupo hegemónico, en este caso, las mujeres. Otra cosa que también noté y que me llevó a investigar este tema es la escasa existencia material, especialmente en el contexto latinoamericano, como que nadie se lo había planteado mucho. Entonces, pude ver que la educación, al pasar desde el hospital a la universidad, aún así hacía que persistieran ciertas conductas que se reproducían por imitación. Si había formas de disciplinar, había formas de enseñar, había formas de manejar las situaciones no sé, de conflicto o cualquier otro tipo, si se hacía en el hospital de una manera, lo hacían exactamente igual en la universidad. Entonces, no había tanto desarrollo, por ejemplo, de ciertas metodologías pedagógicas, por ejemplo, que existen actualmente, que consideran, por ejemplo, la diversidad de género o ciertas situaciones de ese tipo, y los mismos a veces errores en los que se incurría en la formación en el hospital, seguía ocurriendo en la universidad. Por ejemplo, el hecho de discriminar a los varones que quisieran ingresar a esta carrera. También, ¿qué se ha podido notar en general en la literatura? El hombre que ingresa a una carrera de este tipo tiene básicamente, hay matices entre medio, pero básicamente dos opciones: o destaca o se invisibiliza. No tiene como pocos puntos intermedios. Si bien existen, básicamente son las dos opciones. También hay una tendencia de los varones a alejarse del rol de cuidado directo del paciente. Es decir, acercarse más a áreas como administrativa, a ciertas áreas que están un poquito más despersonalizadas, están un poquito más alejadas del trato directo con la gente. Entonces, áreas bastante que se consideran, lo que se menciona en los estudios, como bastante popular entre los varones son tanto lo administrativo como, por ejemplo, el área docente. Me declaro culpable, también estoy en el área docente. También existe el hecho de que se esperan ciertas conductas del varón enfermero. Hay ciertas cosas que tú, por ser hombre y ser enfermero, vas a tener que hacer, sí o sí. Ahí vamos a hablar de alguna más en detalle, pero algunos que hayan pasado por la escuela o de año más avanzado, por ejemplo, saben que cuando hay ciertos procedimientos que hay que hacer, por ejemplo, electrocardiograma, ya saben básicamente que ellos van a ser el sujeto de prueba. O sea, a quién van a poner en la camilla para probar para hacer el electro, para que lo puedan hacer los demás compañeros, compañeras también, el varón del grupo. Son cosas así, son ciertas conductas que se esperan, como esa disponibilidad para ese tipo de cosas. Y también uno que me llamó mucho la atención y que lo recuerdo mucho, es que incluso se actúa distinto al evaluar a los varones en un estudio. El que más me quedó, digamos, grabado, perdón, es un estudio que mencionaba que se evaluaban pruebas de un grupo de estudiantes y el promedio de notas de los estudiantes varones era menor al de las mujeres. No era una diferencia abismal, o sea, como en la escala que ocupamos nosotros de 1 a 7, que las mujeres tuvieran un 6 y los varones tuviesen un 4. Pero sí era, por ejemplo, 5,2, 4,7. Un mes después se volvía a evaluar las mismas pruebas, pero de manera ciega. Es decir, ahora los evaluadores no sabían a quién estaban evaluando. No sabían que era un varón, no sabían si era una mujer, y volvían a realizar las mismas pruebas. Luego se volvía a saber si era hombre o mujer, y volvían a calcular los promedios, y las notas de los varones habían subido, y las notas de las mujeres habían bajado. Entonces, si bien eso no se puede interpretar derechamente como, oh, vamos a perjudicar a los varones y vamos a favorecer a las mujeres, quizá habla de los niveles de exigencia, por ejemplo, que intrínsecamente decían, bueno, como los varones están como poniendo más de su parte por llegar acá, vamos a ser más exigentes. Y eso implicaba ese cambio de la nota, ese menor valor de su nota, porque se les exigía más. También podíamos ver que
la elección de la carrera tiene mucho que ver con los estereotipos que se tienen sobre ella. O sea, por ejemplo, hay carreras que intrínsecamente se les asocia a ciertas características de la persona. Voy a ser muy burdo quizá en los ejemplos, pero es para graficar la situación. Mujer, mandona, enfermera. Hombre, inteligente, médico. Hombre, bueno para la matemática, ingeniero. Y así, como el estereotipo, la visión que tiene la sociedad con respecto a una carrera, va haciendo que la persona en cierto modo se sienta encaminada, empujada a elegir ciertas carreras en base a ciertas características, y no libremente en base a lo que realmente le gusta hacer, sino que simplemente, bueno, como tiene ciertas características, y esta característica es típica, entre comillas, de tal carrera, deberías estudiar esto. Y eso empuja a las personas a la elección de carrera. Y pasa en todas las carreras, no solamente en enfermería. También pude apreciar que existen aún ciertos grados de discriminación, prejuicios y sesgo en la educación superior. No me refiero, insisto, solamente a la carrera de enfermería, sino que en muchas carreras, especialmente aquellas donde hay una gran diferencia en el número de matriculados por género. Entonces, situaciones, por ejemplo, que nosotros acá hablamos de los varones en enfermería, por ejemplo, ocurren mucho en las mujeres en ingeniería, por ejemplo, que era uno de los ejemplos que más se mencionaba en la literatura, que también sufren de ciertos tratos distintos en base a ser una minoría dentro de una mayoría masculina, y acá ocurre al revés. En cuanto a nuestra propia carrera, podemos mencionar como detalle, por ejemplo, el código del Colegio Internacional de Enfermeras no menciona a los varones ni cualquier implicancia que pueda tener esta situación minoritaria con respecto al resto de la profesión. Que los estudiantes en general, en todo tipo de carreras, tienen una mirada afortunadamente crítica a los sesgos de género, o sea, saben en general que es algo que no corresponde, que no debería ocurrir, que se haga cierto sesgo, discriminación en base al género de una persona, pero que de todos modos hay ciertas diferencias en trato, en diferentes situaciones que se pueden atribuir al género. Básicamente, vamos a entender el género como cómo se circunscriben los espacios sociales asignados para cada uno. Es decir, ¿qué es básicamente lo que puede aspirar un hombre en una sociedad o lo que puede aspirar una mujer en una sociedad, dependiendo del entorno? O sea, obviamente muy distinto, por ejemplo, en la cultura occidental, en lo que puede aspirar una mujer, o en una cultura oriental de ciertas religiones, a lo que puede aspirar una mujer. Entonces, acá vamos a entenderlo como en el contexto actual, que de todos modos hay ciertas expectativas para cada género. Que se espera, por ejemplo, la maternidad de la mujer, el éxito económico en el hombre, y es como se encasilla un poco. Pues. Un sesgo de género lo vamos a entender como cualquier distinción, exclusión o restricción basada en roles y normas de género socialmente construidos. Es decir, oye, tú eres mujer, no deberías estar acá. O tú eres hombre, no deberías hacer eso, no deberías jugar con esto, no deberías practicar este deporte. Y vamos a hacer todo lo posible para hacerte lo más difícil. Y la percepción, porque es algo muy importante en cómo se observan estas situaciones, es cómo la persona, los sentidos, le transmiten a esa persona, tanto de su experiencia sobre lo que ha visto antes de un objeto similar, por ejemplo, un objeto o una situación, más lo que le dicen sus sentidos, es lo que la persona percibe. Entonces, por ejemplo, la percepción se refiere a que una persona le hizo un comentario que la persona percibió como que le están diciendo, oye, tú no deberías estar acá, oye, tú no me siento cómodo contigo acá, o algo por el estilo. En cuanto a los varones en enfermería, un poquito más, al profundizar un poquito en la literatura, podemos hablar de que no existe claridad en cuanto a los motivos de los varones para estudiar enfermería. O sea, obviamente, si vamos a preguntar uno por uno, nos van a ir mencionando la vocación, conozco gente, yo me enfermé cuando niño y quise hacer lo mismo cuando creciera, pero no existe estudios que digan cuáles son los motivos que empujan a los varones a dedicarse a esto. También, en general, que se asume una vulnerabilidad del grupo simplemente por ser una minoría, que se requiere en general que
hay un consenso en que se requiere siempre establecer igualdad y equidad en la formación, aceptar las diferencias de la gente, ni siquiera no solamente las diferencias de género, sino de todo tipo, y que lamentablemente estas brechas de género existentes en la educación superior mantienen las desigualdades, analizándolo desde la perspectiva de los estudiantes, de todo tipo. Es decir, si hay brechas de género dentro de la educación superior, dentro de un grupo económicas, esas brechas probablemente se van a mantener si es que no se hace nada por tratar de disminuirlas. ¿Cómo se han averiguado cómo se averigua esto? Hay que ir a preguntar las percepciones de los estudiantes de pregrado. Hay que preguntarles qué fue lo que sintieron, que nos cuenten las situaciones, que busquemos los conceptos que se repiten. Por ejemplo, si ellos empiezan a mencionar la palabra discriminación, se repite, eso claramente marca una tendencia con respecto a lo que ellos han percibido durante su estadía en la universidad. Y eso es lo que uno tiene que ir a hacer para poder graficar este problema. ¿Y qué se ha detectado? ¿Qué es lo que mencionan más los estudiantes de enfermería varones? Por ejemplo, asumen ciertas dificultades o facilidades por el hecho de ser varones en este entorno. Situaciones en que el hombre destaca o es mejor tratado. Yo personalmente me asumo, digamos, culpable de que cuando tengo un grupo de estudiantes, los nombres que me termino aprendiendo más fácil son los de los varones, pero es por una cuestión de lógica. Tengo un grupo de 10 personas, uno es varón, entonces yo tengo la lista de estudiantes y es lo más lógico pensar que si hay un nombre, Roberto, es el varón. Es lo más lógico que uno tiende a pensar, entonces lo más probable es que uno, por ejemplo, se termina aprendiendo el nombre del varón primero y eso hace que la persona, en cierto modo, destaque por sobre el resto. Y también para mí sea más fácil de recordar. Yo de repente digo, a ver, tengo que preguntar algo rápido. ¿A quién le pregunto? Al estudiante varón, porque él lo recuerdo. Entonces, ocurre eso. También se mencionaba un poco que el estudiante varón a veces sentía que era como, existía la tendencia a que fuera como adoptado, protegido por sus compañeras. Que como que las compañeras asumieran un poco que este hombre que como que no debería estar acá, que es una especie de elemento extraño en este grupo, necesita ser protegido, necesita ser cuidado, necesita ser ayudado, y eso hace que tengan una especie de escudo protector, que siempre hay un grupo de mujeres a su alrededor que trata de siempre ayudarlo, de protegerlo. Hay una escasa percepción de discriminación, afortunadamente. Solamente en lo que yo pude investigar, hubo un solo caso grave de discriminación y maltrato por género de una persona que abiertamente le decía como ustedes los hombres no deberían estar acá, no corresponde que los varones sean enfermeros, y le hizo la vida imposible, lo reprobó, etcétera, etcétera, que fue una situación muy en particular de una sola persona, pero que en general ellos perciben que el trato es igualitario. De todos modos, ahí yo también tengo que apuntar a que puede haber un pequeño sesgo de que obviamente la persona va a decir que algo es bueno si está favorecido. O sea, si me tratan mal, me voy a dar cuenta. Si me tratan mejor que el resto, no, o sea, todos los tratan igual. Como es más probable que yo sea como más indulgente con esa diferencia de trato si el favorecido soy yo. También algo que ocurría bastante, característica asumida en el género masculino, que por ser varón y estar en enfermería, tiene ciertas características de por sí. Por ejemplo, una mencionada no era tanto, por ejemplo, de la familia, ni tampoco de los propios compañeros o compañeras, sino de, por ejemplo, el entorno de amistades, gente de edades similares, los compañeros de colegio, que se enteraban de que un estudiante iba a ingresar a enfermería y decían, oye, ¿acaso tú eres homosexual? Y era como, ¿pero por qué? Si no, es una carrera como cualquier otra. Pero no, porque yo creí que como quieres entrar en una carrera de mujeres, tienes esta orientación. ¿Pero por qué? No tenía mucho sentido, según lo que mencionaban, pero que era frecuente. También discriminación por parte de pacientes directamente. Por ejemplo, un estudiante que refirió que no
no se le permitió realizar una instalación de sonda Foley, sonda urinaria, a una niña de 12 años. ¿Por qué? Porque básicamente el papá no quería que un varón tuviera acceso a la zona genital de una niña, obviando el hecho de que hay mucho profesional del área de la salud que es varón y que tiene que realizar esto por el bienestar del paciente, no por una situación de morbo, de querer abusar del paciente, ni nada. También prejuicios con respecto a la actitud masculina y femenina lo nombraban bastante, y por ejemplo, que uno de los testimonios más obvios, más notorios con respecto a eso, decía, es que a los docentes les gusta tratar con los varones porque somos más relajados, nos dicen las cosas, no lo tomamos de manera personal, es como que siempre podemos manejar las situaciones como más, de manera más autónoma, no necesitamos pedir ayuda, ni siquiera nos ofrecen tanta ayuda, como que los dejan más solos, y que las mujeres tendían a tener una conducta más competitiva entre ellas, menos cooperativa también con los demás, que tendían a tomarse peor las situaciones y ese tipo de cosas, y que no solamente era algo que tenían asumido ellos como parte de su prejuicio, sino que también de parte del cuerpo docente, y que las mujeres también eran más mandonas, menos dóciles, mientras tanto los hombres eran como, ya, sí, no importa, hagámoslo nomás. También es un rol de autonomía y liderazgo. Si hay un varón en el grupo, es el que tiene que mandar. Y que incluso para formar grupos de trabajo, que había uno de los estudiantes me describió que trataban de poner por lo menos un varón en cada grupo para dividir esa influencia masculina, esas cualidades masculinas asumidas entre todos los grupos. Yo aún recuerdo, una vez fui a pedir un trabajo y la jefa del lugar, cuando me recibe el currículum, me dice, qué bueno, un varón que le interesa trabajar acá, qué bueno, porque así voy a poder equilibrar tanto estrógeno. Me llamó mucho la atención en su momento el comentario, pero era... obviamente no le iba a decir nada, pero yo también sabía, bueno, al menos me dio una esperanza, digamos, de que iba a obtener el trabajo. Todavía no me llaman, esto fue el 2015, pero en cierto modo siempre lo recordé, siempre me llamó la atención ese comentario de decir que una jefatura decía que era necesario equilibrar esa influencia femenina con un poco de presencia masculina. Y yo creo que a varias personas le ha pasado algo similar. También otra labor que se asume para el género masculino es el trabajo físico. Hay un paciente con obesidad que hay que tratar de movilizar o algo así, ya, el varón. Hay que manejar a un paciente que está un poco descontrolado, un poco agitado, el varón, aunque ni siquiera esté preparado para eso, pero como es varón, se supone es más fuerte físicamente y va a ser capaz de manejar esa situación, aunque nunca se le haya enseñado a hacerlo. Pero se asume que por ser varón va a poder hacerlo. Expectativas también en cuanto al rol. Es bastante parecido a lo anterior, pero tiene que ver un poco con ciertas elecciones que va tomando la gente a medida que avanza en la carrera. Por ejemplo, prejuicios con respecto a qué capacidades son propias de cada género para cada unidad. Eso seguramente todos lo vivimos en algún momento, o todos nos íbamos dando cuenta de que decían, por ejemplo, los varones son más ágiles, son más rápidos, pero no son tan concentrados para las cosas. Por ejemplo, ellos son buenos para la urgencia, para el SAMU. ¿Por qué? Porque hay trabajo físico, hay trabajo en el exterior, son situaciones en que es necesaria la velocidad, digamos. Y en cierto modo se va encaminando al estudiante varón a ese tipo de área. Mientras tanto, que a la mujer, a la estudiante femenina, le dicen, no, es que usted como es más organizada, es más tranquila, es más cuadrada, digamos, un poco en su pensamiento, no es tan relajada, tiene otra forma de hacer y de ver las cosas, usted es más adecuada para servicios, por ejemplo, como medicina. Y lógicamente ocurre mucho, y uno de los contrastes más notorios, que también me lo comentaban los estudiantes, era con el área de pediatría. Pediatría, porque sigue muy arraigado el concepto de que como la mujer, básicamente, intrínsecamente tiene la posibilidad de parir, sabemos que no es así en todos los casos, pero básicamente se asocia
mujer pare, cuida a los niños, se espera que la mujer se desempeñe en pediatría, y el hombre que se quiere desempeñar en pediatría es, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? Tú deberías estar en una urgencia. Y se les niega incluso el acceso a ese tipo de servicio. Un estudio que incluso mencionaba que en otro país también, que se les negaba el acceso a tratar a mujeres en servicios más parecido a la ginecobstetricia, porque culturalmente era muy anormal que un hombre trabajara con mujeres en proceso de posparto. Y de hecho las mujeres se negaban a ser atendidas por varones. Acá no es un caso tan extremo, pero en cierto modo se les va empujando a medida que avanzan en la carrera para dedicarse a ciertas áreas. Y es también lo que mencionaba hace un rato al principio, de que los hombres en general tienden a alejarse un poco quizás de los roles del cuidado directo del paciente y empiezan a dedicarse a áreas quizás más administrativas o de otra índole, un poco más lejos del trato directo con los pacientes, porque en cierto modo se les ha ido caminando ahí y a veces derechamente se les ha negado el acceso. Afortunadamente, otra arista de lo que se encontró en la literatura, en las descripciones que dan los estudiantes, era una percepción de cambio, que actualmente el personal hospitalario, más joven principalmente, no tenía tan arraigados esos prejuicios y eran tenían un trato igualitario, ya sea hombre-mujer, y también sabían detectar mejor las diferencias entre varón y mujer y no tratarlos a todos igual, sino que el estudiante varón es distinto al estudiante mujer, pero no desde el punto de vista del prejuicio negativo, sino que no, son distintos, pero básicamente están haciendo lo mismo y no les damos preferencia a unos por sobre otros. Y además es que los mismos estudiantes notan esos cambios y tratan de no irlos reproduciendo a medida que avanzan en la carrera. De todos modos, el que más notaban, la arista que más notaban y que más se repitió entre todos los estudiantes que fueron encuestados, era el uso del lenguaje, que era básicamente que había un grupo y para llamar a todo el grupo decían, niñas, vengan, chiquillas, adelante, ahí vienen las enfermeras, y claro, hay un varón en medio y ese varón se sentía en cierto modo excluido por no ser nombrado, pero sabemos que en el lenguaje castellano lo usual es al revés, o sea, que el plural sea masculino. Gatos, autos, perros, todo es masculino, y si hay uno de femenino, bueno, se incluye. Pero acá a los varones sí les llamaba la atención cuando decían enfermeras, niñas, chicas, y el varón del grupo se sentía como, oye, ¿y yo? ¿Acaso no me nombran? Pero que estaban notando con el tiempo un cambio, que los docentes estaban hablando de una manera más neutral, por ejemplo, referirse a profesionales de enfermería, estudiantes de enfermería, el material de estudio que también decía, usted es la enfermera, como los típicos casos clínicos, usted es la enfermera del hospital, ya, usted es profesional a cargo de la unidad, y así, y que se ha ido generando un cambio. También, ¿qué hay en los entornos aún? Hay escasez de estrategias formales al interior de la escuela para abordar esta temática. Como que todos se dan cuenta. Es algo que en general los docentes podemos notar, en los equipos podemos notar, pero no hay un protocolo en general, no existen, al menos en los lugares donde yo trabajé con los estudiantes, para combatir estas situaciones. Otro tema que igual afecta en cierto modo a los estudiantes varones es el hecho de que en muchas áreas de la ciencia los aportes, entregados por las mujeres han sido invisibilizados. O sea, en los campos de ciencia común y corriente, la física, la química, los aportes femeninos han sido invisibilizados. Y en este caso ocurre la misma situación un poco a la inversa. Entonces, cuando los varones también tratan de hacer un aporte al área de la enfermería, tampoco está como tan instaurado el que se les dé un gran valor. Que existe aún un poco de percepción de desigualdad en las aulas y las prácticas, también derivado de esta, a veces, de falta de protocolos de manejo de estas situaciones. Y
y también una existencia de roles distintos según el género en el hospital. Por ejemplo, si bien los estudiantes percibían que el personal sí era capaz de diferenciar y de decir, este es un estudiante de enfermería de tercer año, de cuarto año, según las labores que estuviese realizando, según la práctica en que estuviese, la gente común, los pacientes, aún no saben distinguir al personal, y básicamente a cualquier varón con un uniforme clínico en un hospital, le decían doctor, lo llamaban doctor, e incluso llegaban a desautorizar acciones hechas por una mujer, porque el varón del grupo, aunque podía ser un estudiante de tercer año, que no estuviese aún capacitado para, para dar a cierta indicación, había hecho otra cosa. No, es que es varón, entonces debe tener la razón, o es varón, debe ser médico. Y esas situaciones eran a veces bastante repetidas y mencionadas por los mismos estudiantes, que decían, ¿cómo cree que yo lo voy a resolver? Soy estudiante de tercer año, soy varón, estudiante de tercer año, no soy médico, por estar con un uniforme clínico. Pero ¿qué le seguía ocurriendo? También esta percepción de liderazgo masculino se ve mezclada también con una percepción de que tienen mayor capacidad en el manejo de tecnología, o de que tienen mayor conocimiento, y esto claramente puede estar equivocado. O sea, no se puede asumir solamente que por ser varón va a tener mayor capacidad en ciertas áreas, pero ocurre bastante. Que existe un ideal de igualdad de género, pero que lamentablemente no está incluido en las agendas institucionales necesariamente, o sea, o a veces queda como en una pequeña declaración de intenciones, pero no en protocolos. La pervivencia de los estereotipos de género, en la poca publicidad que se hace a cómo funcionan las carreras, causa también elecciones estereotipadas de la profesión. O sea, si la gente sigue pensando antes de ingresar a la carrera que esta es una carrera de mujeres, vamos a seguir impidiendo el ingreso de más varones. Y también a la inversa, en carreras que son tradicionalmente masculinas. Si se sigue hablando de ciertas ingenierías, por ejemplo, como carrera de varones, nunca van a querer seguir ingresando más mujeres, y así. Entonces, estos estereotipos hay también que tratar de combatirlos. La educación en general, la educación escolar, sigue aún reproduciendo errores en la preparación. Prepara a los varones y mujeres en áreas distintas del conocimiento, porque se sigue asumiendo de forma bastante masiva que los varones son buenos en ciertas áreas y las mujeres son buenas en otras áreas. Y esto sigue también propugnando que la elección de carrera esté determinada por eso, y también dentro de la propia enfermería, que ciertas habilidades, como se les asocia más a una mujer, haga que se termine dedicando a cierta área en particular que no es necesariamente la que le gusta, sino que la que todos le dicen que te deberías dedicar. Y eso es en cuanto a los estereotipos de género reflejándose en la elección de servicios clínicos. Así que igual es un estímulo que le hago, que invito a los demás, que si les gusta pediatría, si son varones y les gusta pediatría, váyanse a pediatría. Si son mujeres y les gusta la urgencia, váyanse a la urgencia. Hay un poco aún diferencia en la equidad en el trato, aún se percibe que en general los varones a veces son mejor tratados, que son más escuchados, es como, es que, y de hecho incluso las mujeres en enfermería tienden a reproducir ese prejuicio diciendo, ya, ¿quién va a ir a hablar? Tú, el varón. Las consecuencias psicológicas de ser una minoría que también establecen, por ejemplo, el miedo. Cuando uno no sabe cuáles van a ser las consecuencias de ser una minoría, uno se puede sentir presionado a tomar ciertas decisiones, a asumir ciertas situaciones. Como soy minoría, me va a ser más difícil. Puede que sea más fácil, pero si uno parte pensando que va a ser más difícil, va a tener otra disposición. O finalmente puede incluso salir favorecido, pero de todos modos es una cosa que no debería ocurrir. Tampoco debería uno ser favorecido por ser una minoría. También algo que se sigue reproduciendo, como lo mencionaba, una percepción sesgada sobre las características psicológicas de cada género. O sea, el asumir que el varón de por sí va a ser líder también es incorrecto. Un estudiante me mencionaba que tenía una personalidad muy discreta, era una persona muy tranquila, no le gustaba destacar entre los grupos ni llamar la atención, y que mencionaba
que en cierto modo se lo habían reprochado incluso. Algunos docentes le habían dicho, pero usted debería aprovechar en cierto modo, de llamar más la atención. Y él decía que no se sentía cómodo, pero que básicamente se le exigía eso simplemente por ser varón. Y él, de hecho, me mencionó textualmente, él decía, quizás mi personalidad es muy femenina. Y o sea, él mismo ya tenía un poco asumido esa percepción de que ser más callado, ser más discreto, es lo que se espera de una mujer. Y que el llamar la atención, el destacar, el hablar fuerte, el liderar, es una característica masculina. Entonces, eso era como una percepción totalmente sesgada y que lamentablemente incluso se la terminó creyendo y eventualmente podría afectarle en ciertas situaciones. También, al revisar la literatura, algunas de las cosas que se repetían bastante eran la existencia de ciertos prejuicios, por ejemplo, el de que el estudiante de enfermería varón tendía a ser un médico frustrado. No te alcanzó para entrar a medicina y estás en esta carrera. Es como una especie de premio de consuelo. O sin saber claramente, la gente que hace estas críticas, sin entender la diferencia que existe entre la profesión médica y la profesión de enfermería. O no solamente a los varones, incluso se mencionaba, hay un estudio que textualmente se llama, oye, eres muy inteligente, ¿por qué no estudias medicina? Y que está orientado a todo tipo de estudiantes del área de la salud, a los que se les menciona esa situación. Oye, tú eres muy buena alumna para ser enfermera, kinesióloga, nutricionista, etcétera, etcétera. ¿Por qué no estás estudiando medicina? Y era un estereotipo, un estigma que era bastante frecuente. El uno que ya fue mencionado, de que el varón que ingresa a enfermería como que necesariamente es homosexual, sin claramente ser homosexual no es nada malo, pero el prejuicio que existe de que si es varón ahí, tiene que serlo, o si no, básicamente la situación inversa, que ingresa ahí en busca de atención femenina, o básicamente que incluso es un depredador sexual, que busca encontrar situaciones como la mencionada de la instalación de una sonda Foley a una paciente menor de edad para aprovecharse de ella. Y es un prejuicio que lamentablemente hay personas que aún mantienen. Y afortunadamente que las nuevas generaciones son cada vez más conscientes de estas situaciones de desigualdad de género y están más dispuestas a hacerlas notar para lograr algún cambio a futuro. Entonces, en resumen, un poco, se sigue entendiendo a la enfermería como una carrera muy ligada al género, que afortunadamente la profesionalización ha permitido una diversificación del campo y ha permitido un poco eliminar esas barreras de poco a poco, de pediatría sí, también puedes. Mujer en urgencia, sí, tú también puedes. Que estas diferencias de género igual se siguen persiguiendo, pero que en general la mayor parte es positiva, lo refieren como una experiencia positiva. Perciben una diferencia, pero en su mayor parte, en general, como una experiencia en general, como positiva, con algunos matices puntuales negativos. Y que básicamente son los que mencionamos recién, como esa sensación ocasional de exclusión, el tema del uso del lenguaje feminizado, es decir, de la enfermera, las enfermeras, y los estigmas mencionados como, por ejemplo, con la orientación sexual o que buscan atención femenina y por eso ingresan ahí, pero que el trato en general incluso tienden a considerarlo como algo positivo. Y esto es llamativo, que finalmente nuestra sociedad sea tan machista en general que en una carrera femenina los hombres terminan en general sintiéndose favorecidos. O sea, un terreno en que básicamente las mujeres podrían, de cierto modo, dictar todas las reglas de cómo funciona todo, aún así el hombre, digamos, el elemento extraño, el minoritario, aún así ingresa ahí y siente que todo está a su favor. Y eso es eso termina un poco llamando la atención, o sea, es una de las principales cosas que me terminó llamando la atención al revisar todo este material. Que afortunadamente también hay diferencias en la forma de ejercer la enfermería.
que no todos vamos a ejercer la enfermería de la misma forma, pero que lamentablemente estos roles a veces son forzados en el varón. Se espera que el varón ejerza la enfermería, en cierto modo, para darlo a entender de una forma más clara, se espera que el varón ejerza la enfermería de una forma femenina, y no se entienda que el varón tiene también su propia forma de ejercer el cuidado, que no es necesariamente inferior a la de la mujer, que el rol del cuidado puede ser ejercido desde el rol masculino, desde el género masculino, desde las formas masculinas, sin ser de menor calidad. Entender también es importante que el cuidado no es un privilegio femenino, que no es algo que es intrínseco a la mujer, que si bien se sigue pensando por el tema biológico que es intrínseco a la mujer, es mucho más allá de eso. El cuidado es un privilegio de la persona que tiene la posibilidad de cuidar a otro, de tratar a otro. Y también algo importante para poder disminuir estas brechas de género, el énfasis en entendernos como una disciplina científica. No somos una ciencia exacta, somos incluso cercanos a una ciencia social, con elementos con elementos científicos de las ciencias como la química, la farmacología, la anatomía, etcétera, la biología. Pero en base a eso, al conocimiento científico, generar cambios culturales para facilitar la integración total de quienes ingresen a ella. Es decir, utilizar las ciencias, tanto las ciencias exactas como las ciencias sociales, para ir generando un cambio en nuestra carrera, en nuestro entorno cultural de la enfermería, para facilitar la integración de todos quienes ingresen a ella y que todo aquel que tenga la capacidad de ser enfermero lo pueda hacer con libertad. Poder ejercer la enfermería a su manera, obviamente siguiendo lo básico, lo que corresponde sí o sí, pero sin obligar, en cierto modo, al varón a ejercer de cierta forma, a la mujer a ejercer de cierta manera. En el ámbito educativo, entonces, crear una conciencia sobre el rol, no seguir perpetuando los estereotipos, tratar de nosotros hacernos, a veces yo como docente, hacer un autoexamen, darme cuenta si estoy quizá orientando al varón a ciertos servicios o a la mujer a ciertas tareas, tratar de evitar perpetuar esa idea, eliminar las barreras a prejuicios de manera formal e informal, establecer también un perfil docente que nos colabore en la disminución de esta brecha, y también sumar a los centros de práctica, porque muchas de las situaciones que los estudiantes describen como problemáticas y ligadas a su género, tienen que ver con la gente que no está capacitada para ser docente. En muchos casos, personal de los hospitales, los pacientes de los hospitales que no saben diferenciar, por ejemplo, a un estudiante de enfermería de un médico, que eso también termina generando malos entendidos de repente. En el ámbito clínico también se suma eso, la capacitación del personal en temáticas de género, el entender que el varón no es un elemento extraño, sino que es parte de. Y en el ámbito investigativo, quizás generar más estudio, más conocimiento sobre el tema para entender mejor cómo ir cambiando estas conductas con el tiempo. Cómo podemos, desde la academia, generar cambios, hacer que la gente entienda mejor estas situaciones, entienda qué es lo que debe hacer, qué es lo que no debe hacer, cómo apoyar a quienes ingresan a no solamente enfermería, sino a cualquier carrera en que uno sea una minoría. Es algo, no solo, los hallazgos que tengamos no necesariamente solo van a ser aplicables a la enfermería, sino que a cualquier carrera. Generalmente en el área de la salud, por ejemplo, existe esa hegemonía en cantidad del ingreso de las mujeres por sobre los hombres, pero en otra área, como ya les dije, existe al revés. Y estos hallazgos se pueden utilizar en todo tipo de áreas para facilitar y disminuir estas brechas de género, e incluso estos tratos que uno podría decir, pero ¿de qué te estás quejando si los hombres los tratan mejor? Es que tampoco corresponde, porque si no estamos perjudicando a las mujeres. Y eso no es la idea tampoco. Muchas gracias a todos. Espero que hayan disfrutado de la ponencia que acabo de realizar, que les haya llamado la atención o quizá haya evocado algún recuerdo de alguna situación que ustedes hayan vivido relacionada con esto, y que quizás ahora sí le hace más sentido de, ¿por qué ocurría esto?
o piensen que quizá están reproduciendo ustedes inconscientemente alguna de estas situaciones y dicen, bueno, ahora quizá debería hacer un cambio o debería proponer algo en mi entorno laboral o en mi entorno docente o con mis compañeros para que estas cosas no sigan ocurriendo. Porque al fin y al cabo, el que haya un sesgo de género no es solamente, no va solamente para un lado, no afecta solamente a un lado. Si alguien sale beneficiado, alguien va a salir perjudicado. Y eso es lo que no corresponde. Y nosotros, como educadores, por ejemplo, desde mi parte, soy el primero que debe estar ahí tratando de evitar que ocurran este tipo de situaciones. Y por eso, por ejemplo, mi interés en hacer la difusión de este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Excelente presentación, pero no creas que por eso vas a tener mayor beneficio en la oficina. Ah. Es increíble el tema que, como te comentaba al inicio de la exposición, es un tema que es muy conocido por todos, es como Vox Populi, pero la verdad es que como que nadie se había hecho cargo, porque también eso está muy metido en el inconsciente colectivo. O sea, si nos vamos a los inicios de la enfermería, esta labor fue inicialmente femenina, las religiosas, las prostitutas, ¿cierto? Y quedó como eso inculcado en el colectivo de la gente. Entonces ha costado mucho cambiar esa forma de ver esta profesión. Pero yo creo que estas últimas generaciones tienen una visión distinta a nosotros, que fuimos a lo mejor formados más empaquetados, por decirlo. Hay menos envolturas hoy en día, y es súper buen momento para empezar a hacer intervenciones como la que has hecho tú hoy día, para que nos cuestionemos, porque no es justo, no es normal, y debe partir por un primer paso este largo camino que nos queda por delante. Así que se agradece. Yo invito a los que están asistentes, si hay alguna duda o algún comentario, o más enriquecedor aún, si hay alguna experiencia que alguien quisiera compartir con la audiencia. No sé, Mirna, si en tu curso que está contigo hay alguien que quisiera colaborar con esta ponencia. Parece que tiene problemas de audio la Mirna, pero no estaba revisando el chat. Parece que quedó muy claro. ¿Alguien más de los presentes le gustaría compartir algo? Silvia, cuéntenos. Bienvenida. Hola, ¿me escuchan bien? Perfecto. Ya, felicitar solamente al colega. Ya hacer yo no sé cómo están en la UBA, pero nosotros tenemos el grupo anterior, digamos, esta última generación es un 30% de varones. El resto prácticamente son todas mujeres y deben haber unos 5 que son género binario. Ya, pero nos ha costado. Ya, de hecho, yo no sé qué generación son ustedes, pero yo soy de generación del 85. Ya, y yo recuerdo que en mi generación teníamos un solo colega, o sea, un solo compañero de curso cuando ingresamos. Y era impresionante. Ya, y después ingresaron 2 más que fueron trasladados de Talca. Y realmente se notaba la diferencia y era muy fuerte en esa época. ¿Ya? Ahora por lo menos estamos tratando de ser más, por lo menos con nuestros estudiantes, Pablo ya lo ha visto, tratamos de ser un poquito más integradoras, si se quiere decir. Pero nos cuesta. Inclusive muchos de mis estudiantes me han criticado abiertamente, pero no como los trato en clase, sino por algo aún más simple. Escribí un libro y le puse de título Lo que nos molesta a las enfermeras. No le puse el profesional de enfermería, entonces eso claramente levantó problema entre todos mis colegas.
Ya, pero bueno, en este caso, de haber puesto lo que me molesta como enfermera, a lo mejor. Ya en una de esas lo voy a cambiar el título, Pablo, en la próxima edición, pensando en ti nomás. Y agradezco a Pablo por haberme invitado, lo voy a pensar, lo voy a hablar con mis colegas en la U. Y bien, pues sigamos así. Realmente yo no sé cómo lo hacen ustedes con el lenguaje inclusivo, por lo menos yo en novedades a mis estudiantes cada vez que les escribo le coloco para todas, todos y todes. Ya, y me costó mucho, muchísimo el todes, porque yo decía, si siempre digo todas y todos está incluido, hasta que me explicaron que no era así. Pero me costó porque soy de la hornada antigua. Así que muchísimas gracias, Pablo, por invitarme y vamos a hablar del tema en mi universidad. Se agradece. Gracias. Gracias, Silvia. ¿A qué universidad Silvia, por representa asistir. usted? Universidad de Chile. Ah, ya. Qué La bueno, misma qué bueno que nos... universidad en la que estudié. Qué bueno, me alegro que nos pudiera acompañar, se agradece. No, si yo genial, de hecho he ido a la U, me encanta cómo están enseñando y bueno, y si tienen a Pablo, qué mejor. Así que, bien. Gracias. Lo Cecilia. llenaron de flores ahí a Pablito. Sí, es increíble cómo ha cambiado esto en el corto tiempo, ¿ah? Yo también haciendo un poquito de memoria cuando yo entré a estudiar, que no es tanto tiempo, pero no fue ayer. Pero el año 98, por ejemplo, la institución a la que yo entré, enfermería era femenina, tajantemente. Y yo me acuerdo que cuando ingresé te hacen una entrevista personal y yo pregunté en esa entrevista que cuál era la razón por la cual no dejaban entrar hombres en esa instancia, que entre paréntesis hoy en día es mixta. Y la explicación que me dijeron era que los hombres no tenían instinto maternal, por lo tanto era impensable que estuvieran a cargo del cuidado de otro ser humano, porque les faltaba eso. Yo les pregunté que si Qué eso era científico. así, ¿cómo es posible que hay médicos y otras profesiones que tienen que ver con el cuidado y de la salud, donde hay varones? Y no me supieron responder. Es aberrante la mentalidad y cómo eso se inculca, porque era una casa de estudio, entonces toda la gente que se formó, se formó bajo ese precepto. Qué bueno que las cosas han cambiado. También, como tú decías, Pablo, también un poco tocando el tema del instinto materno de los colegas en pediatría, yo he escuchado cosas más aberrantes aún, ligadas, por ejemplo, a que un enfermero hombre no puede trabajar en un servicio pediátrico por el tema del abuso infantil. Entonces, ahí también hacemos juicios de valores a ciegas, como que si en el otro sexo no ocurriera eso, o sea, eso es un riesgo que es transversal. Entonces, hay que sentarse, contar un poquito hasta 10, ¿cierto? Y pensar las cosas antes de tener una opinión o tomar una decisión. En el chat estaba la profesora Mirna que hace un comentario, dice textual, comillas, yo que soy más vieja, recuerdo que tenía una profe que decía que los varones se iban a titular sobre mi cadáver. Así era el concepto hace unos años atrás. Bueno, creo que quedó muy claro, Pablo, fuiste muy gráfico, súper interesante el tema, muchas gracias, visibilizaste algo que está absolutamente en boga y nos da para pensar, profesores, estudiantes y gente de la comunidad. Así que muchas gracias, les reitero mis agradecimientos a los que nos pudieron acompañar esta tarde y atentos porque se vienen los últimos webinars de fin de año. Así que muchas gracias Pablo, muchas gracias a los asistentes. Que tengan una buena tarde. Gracias a todos.